Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de ir a través de su palabra. Ayúdenos a crecer espiritualmente a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En un artículo, el teólogo Owen escribe lo siguiente: la vida de un niño se trata en gran medida de mí, al igual que la vida de la iglesia infantil. El hombre no es Dios, es el centro. La predicación no es desafiante. Las canciones son una mezcla confusa de imponderables. Nunca hemos hablado más de la gracia y menos de la madurez de Cristo. El resultado es una iglesia que no crece. La felicidad y una forma anodina, es decir, inofensiva, de salud espiritual está de moda. La santidad y la búsqueda celosa de una espiritualidad embriagada por Dios e impulsada por la palabra son descartadas. Como observa este teólogo, hay un problema grande en las iglesias. No están preocupadas por la madurez espiritual. No se preocupan por el crecimiento espiritual, por la santidad, por lo tanto no están creciendo. No toman la Biblia con seriedad. Y muchos dicen, eres muy legalista. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que los cristianos no deben de ser inmaduros. Piensa lo que pasa con el agua que se estanca. Imagínate, después de un tiempo, un hongo empieza a crecer y bacterias hay ahí, hay hongo. Bueno, así sucede con los cristianos que están estancados en pecado y, ¿sabes? Empiezan a oler mal, a desarrollar pecado. Considera la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. El Señor Jesucristo dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús no les dice a la gente que compartan el evangelio y luego les dice, buen trabajo, ahí terminó tu obra. No, Él dice que hagamos discípulos, no simplemente conversiones. Eso es lo que nos manda, enseñarles todo lo que han aprendido, hemos aprendido. El trabajo continúa. Cada uno de nosotros debe convertirse en un discípulo para aprender a observar todo lo que el Señor nos ha mostrado. No solo para aprender su palabra, sino para observarla, para vivirla. No es simplemente crecer y convertirse en un cristiano. La vida cristiana no es simplemente hacerse cristiano. El versículo lema que tenemos nosotros, si lo vas a encontrar aquí en el edificio, es Colosenses 1:28. Ese es el lema de nuestra iglesia, a quien anunciamos, es decir, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de nuestra iglesia es que todos los creyentes no simplemente sean creyentes, sino que maduren en el Señor. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Primera de Juan más adelante, pero por favor vayan conmigo a Efesios 4 del 11 al 16. Este es un pasaje muy familiar. Pablo escribe lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia. Cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en amor.
¿Te das cuenta? El lenguaje que se está usando aquí habla de un varón perfecto y habla de crecer, que somos como un cuerpo y todo el cuerpo, toda la iglesia crece. Ese es el plan de Dios para ti, para la iglesia, la madurez. Cuando nace un niño, comienza como un bebé, pero no se queda así. Él crece, se convierte más maduro física y mentalmente. Eso es lo que se supone que debe de hacer. Eso es lo que hace un niño sano. Lo mismo sucede con el cristiano. Empiezas como un bebé espiritual, pero la idea es que crezcas, que madures. Ahora definamos el término antes de continuar para que todos entendamos esto de la madurez espiritual. La madurez espiritual habla de un crecimiento, de una santificación progresiva, volviéndose más santos. Y esto significa ser más santos en nuestro diario vivir. En otras palabras, ser como Cristo Jesús. Richard Mewell lo define como crecer para ser como Dios en carácter y en conducta. En nuestro pasaje de esta mañana vamos a aprender acerca de las diferentes etapas de la madurez espiritual, lo que nos ayudará a medida que estemos nosotros en el proceso de maduración para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Primera de Juan es una carta escrita por el apóstol Juan a la iglesia de Asia Menor y las hermanas van a estudiar esta carta en profundidad. Pero aquí Juan está peleando las herejías de falsos maestros y da una serie de pruebas de la verdadera comunión con Dios y los cristianos. Y muchas personas llevan a Primera de Juan para la seguridad de la salvación porque nos da buena información ahí. Si una persona no está segura de su salvación, esta es la carta. Aquí puede encontrar fortaleza y seguridad de su salvación. Juan dice que los verdaderos cristianos renuncian al pecado, obedecen al Señor y aman a los hermanos. Y se le anima a la iglesia a vivir estas verdades, tener comunión con Dios y con todos los hermanos. Se nos recuerda que es lo natural en los creyentes, pero debemos de tener cuidado con los falsos maestros. En este pasaje, Juan se dirige a tres grupos de creyentes: los niños pequeños, jóvenes y padres o adultos. Y sobre cada uno hace dos declaraciones que se entrelazan de manera poética, repetitiva. Vamos a leerlo, 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El contexto deja claro que no está hablando de edad física, sino madurez espiritual. A medida que observamos estas etapas de madurez espiritual, cualquiera que sea la etapa en la que te encuentres, vas a aprender hacia dónde debes de dirigirte para madurar. A primera vista, puede parecer que se está dirigiendo a tres grupos diferentes distintos y que el término niños pequeños en el versículo 12 o hijitos queridos se refiere a nuevos creyentes. Mira, por favor, ve conmigo a Primera de Juan 2:1 y vamos a ver esto. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y le está escribiendo a toda la iglesia. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanece en él. Nuevamente usa esa palabra. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. 3:18. Hijitos, no amemos de palabra, sino en verdad y de hecho. Primera de Juan 4:4. Hijitos, nuevamente vosotros sois de Dios y habéis vencido. Y finalmente, Primera de Juan 5:21, el último versículo de este libro. Hijitos, guardaos de los ídolos.
no simplemente está dirigiéndose a los que son menos maduros, les está hablando a todos los creyentes. El Señor Jesucristo usa el mismo lenguaje con sus discípulos en Juan 13:33 y Pablo también lo usa en Gálatas 4. Así es de que concluimos que hijitos en realidad se refiere aquí a todos sus lectores, todo creyente verdadero, todo aquel que ha profesado ser cristiano. Ese es un hijito. Juan usa esta palabra un poco diferente en el versículo 13. Abajo dice, les escribo a ustedes, hijos. Hace un énfasis levemente diferente, pero su uso en otros lugares, así como su paralelismo con el primer versículo, indica que también se refiere a todos los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Vamos a estudiarlo. Miren, vamos a enfocarnos en esto de hijitos. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Les escribe porque les han sido perdonados sus pecados. Y este es un fundamento cristiano. Esto es básico para todos los creyentes. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Notamos dos verdades importantes acerca del perdón aquí. Dios es el que perdona, no es algo que nosotros hacemos, Dios lo hace. También nos damos cuenta que es por su gloria, a través de su nombre, a causa de su nombre. Su nombre significa que se hace por lo que Él es. Por ejemplo, cuando oramos en el nombre de Jesús, no es esto una fórmula mágica. No es una fórmula mágica en el nombre de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, significa que oramos de acuerdo a su voluntad. Debemos de decir que, Señor, cuando oramos, que sea en su nombre, si esto va de acuerdo a su voluntad. Así es de que a través de su nombre es el perdón, no a través de nuestros méritos. Tú no puedes ganarte el perdón de Dios. Está basado en Cristo Jesús y en el trabajo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso decimos a través de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y esto es algo difícil de aceptar, porque en realidad queremos ganar la salvación. Pensamos que somos buenos y muchas personas intentan fuerte, quieren hacer más buenas obras, pero eso es orgullo, porque si nosotros obtenemos algún crédito, nos vamos a enorgullecer. Si nosotros podemos hacerlo, eso nos va a elevar. Y esas son las religiones del mundo. Tienes que ser bueno para ir al cielo. Esfuérzate, haz obras. Pero la Biblia no enseña eso. El Evangelio enseña que nosotros somos malos y que merecíamos la ira de Dios y no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. No teníamos esperanza. El Evangelio dice que necesitamos a un Salvador y ese Salvador es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual se dio como un regalo y nosotros no podemos pagar por Él. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es lo que significa gracia, pero Dios nos ofrece este regalo por su amor y todos los que se arrepienten y confían en Cristo Jesús lo van a recibir. Así es de que, hijitos míos, se refiere a estas personas que se han puesto a cuentas con Dios. Dios le ha quebrantado, Dios le ha perdonado. Esta persona ha creído en el Evangelio que Dios envió a su Hijo a vivir una vida perfecta en la cruz del Calvario y que murió en la cruz del Calvario por los pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué hizo esto? Para llevar la ira
de Dios que nosotros merecíamos para que podamos ser perdonados. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Paz con quién? Paz con aquel contra quien nosotros pecamos, paz con Dios. Y al final dice, por su llaga fuimos curados. El cristiano, el cristianismo no es una buena persona, es una persona perdonada. Es un pecador, pero es un pecador perdonado y ese pecador se ha reconciliado con Dios. Entramos en el compañerismo con Dios, llegamos a ser sus hijos y Él llega a ser nuestros padres. Por eso, Juan dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Os escribo, hijitos, porque conocen al Padre. Todo creyente, no importa qué tan maduro sea, conoce al Padre. En Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, hijitos, pues se les ha perdonado los pecados y conocen al Padre. Así es de que mientras el término hijitos míos no se refiere a los cristianos más inmaduros, podemos concluir que hasta el más inmaduro, el bebé creyente, es perdonado y conoce al Padre. Así que voy a llamar a aquellos en el nivel más bajo de madurez, aquellos que son salvos. Este es el nivel número 1 de la madurez. Hijitos míos se refiere a todos, pero todos son creyentes, pero este es el primer nivel de bebés espirituales. Este va a ser nuestro primer nivel, bebés espiritual. Es el primer nivel de madurez. Esto podría ser un niño que acaba de venir a Cristo o cualquier nuevo creyente. Podría ser un adulto que se ha arrepentido de sus pecados, como el ladrón en la cruz. O podría ser uno que se salvó. El bebé espiritual no sabe mucho, no ha dado mucho fruto todavía, pero ha sido perdonado y conoce al Padre y por lo general está lleno de alegría y acciones de gracias. Pero los bebés espirituales carecen de sabiduría y de discernimiento, carecen del conocimiento de la palabra de Dios y esto los hace vulnerables a falsos maestros y a filosofías del mundo. Puede ser un creyente nuevo, pero también puede ser alguien que ha venido a Cristo Jesús, pero no ha sido discipulado. A lo mejor has estado tú en una iglesia, pero no has sido nutrido. Pero Juan dice, pero te escribo a ti porque eres perdonado y conoces al Padre. John MacArthur dice las palabras de los apóstoles parafraseadas de la siguiente manera: sé que todos ustedes son niños, sé que todos han sido perdonados, ahora todos sois de la familia, pero tenemos que darnos cuenta de que hay grados de madurez. Así que si sientes que estás muy abajo al principio y eres un bebé espiritual, no pienses ni por un momento que no eres un cristiano. Juan le está diciendo, y debido a que son verdaderos creyentes, no importa su nivel de madurez en este momento, son capaces por el Espíritu de hacer lo que os estoy llamando a hacer. Ustedes son capaces de amarse los unos a los otros. Eres capaz de obedecer la palabra de Dios. Eres capaz de resistir al mundo y evitar falsas enseñanzas. En Colosenses 1, 9 al 10, Pablo escribe lo siguiente: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando le escribe a los corintios, Pablo está preocupado por ellos porque no crecían. Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Donde quiera que estemos, nosotros debemos de crecer, no deberíamos de ser niños
existe este fenómeno curioso entre algunos creyentes que parece que están contentos en ese estado de inmadurez espiritual. No están interesados en crecer espiritualmente. Es lo contrario a lo que enseña la Biblia. Debemos de crecer en santidad. Primera de Pedro 1:14 nos dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo crece un bebé espiritual al siguiente nivel? Bueno, Juan les llama al siguiente nivel jóvenes. John MacArthur lo explica, dice lo siguiente: los bebés espirituales están más apegados a la relación de la doctrina. Ellos se regocijan en la relación que tiene con el Padre, pero este segundo nivel de crecimiento espiritual, crecer para convertirse en hombres, es realmente importante. Esto va de la relación al conocimiento. ¿Recuerdas el pasaje de Efesios 4 que leímos antes? Pablo habla de un hombre maduro, habla de que debemos de crecer para ya no ser niños llevados por cualquier viento de doctrina. Los bebés espirituales son vulnerables porque no conocen la doctrina. Son arrojados de un lado a otro, atraídos por la astucia humana. Leen artículos en el internet sin discernimiento, o a lo mejor ven un canal cristiano y ellos piensan que todo está bien y ahí están tomando ventaja de ellos. ¿Cuál es la solución para esto? Los bebés deben de crecer, los bebés deben convertirse en jóvenes, como dice Primera de Juan. Y esto nos lleva al segundo grupo de nuestro pasaje, los jóvenes. Nuevamente vamos a agarrar estas dos partes donde se habla de los jóvenes. Versículo 13 a la mitad dice: os escribo a vosotros jóvenes porque has vencido al maligno. Versículo 14 en la mitad: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y has vencido al maligno. ¿Cómo crecen los bebés? ¿Cómo crece alguien? Ellos comen, ¿verdad? Ellos comen y crecen. ¿Cómo crecen los creyentes? Debemos de comer. Pero ¿cuál es nuestra comida? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mateo 4:4, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claro, sabemos segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Juan dice que los jóvenes son fuertes y han vencido al maligno. Pero fíjate, dice Juan, porque la palabra de Dios permanece en ellos, son fuertes en el Señor. Los jóvenes conocen sus Biblias, conocen la doctrina. Ahora, algunos piensan que doctrina es una palabra mala. Tal vez algunos de ustedes se estremecieron cuando la dije y dicen: no me gusta la doctrina. Y ustedes dicen: ¿por qué no nos enfocamos nada más en los evangelios, en el evangelio? Las personas no saben lo que es doctrina. Doctrina es enseñanza, es lo que significa. Doctrina bíblica simplemente significa enseñar la palabra de Dios. Es todo. El evangelio es parte de esto. Todo lo que sabemos acerca de Dios es doctrina, es bueno para nosotros. Viene de la Biblia, se nos enseñan estas cosas. Y aprendiendo más de su palabra es aprender más de la doctrina y usarla más con precisión para amarle más y para obedecer sus enseñanzas. En otras palabras, nos ayuda a madurar. Es necesario para nosotros para madurar. Los jóvenes conocen sus Biblias y la están viviendo. Están batallando diariamente en su andar cristiano. Vemos el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas a causa de esta palabra que saben y vencen al enemigo. La palabra permanece en ellos y los fortalece, y así están experimentando la victoria. Pablo habla de la palabra que mora ricamente en nosotros en Colosenses 3 para hacer morada.
¿Recuerdas el Salmo 119:9 lo que dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra está ahí en el joven, se queda, continúa ahí en su corazón. Por eso madura. ¿Tú quieres madurar? ¿Quieres ser fuerte espiritualmente? ¿Quieres ser más como Cristo Jesús? Entonces la palabra de Dios debe de morar en ti. Jerry Bridges escribe, debemos exponernos constantemente a las enseñanzas de la palabra de Dios si queremos crecer y depender del Espíritu Santo para usar la palabra, ¿verdad? Richard Maywood escribe sobre la madurez espiritual lo siguiente. Implica que el Espíritu de Dios tome la palabra de Dios y haga madurar al pueblo de Dios a través del ministerio de los siervos de Dios para el crecimiento espiritual de los creyentes individuales que resulta en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros leemos en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Él nos santifica, nos hace crecer a través de su palabra. Así es como peleas tú contra las tentaciones, así es como te mantienes firmes y no eres engañado por falsas enseñanzas. En Hebreos 5:12 al 14 leemos lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuevamente, necesitamos la palabra para poder crecer y poder discernir. Así es como crecemos en nuestra relación con Dios. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración en su palabra. Matrimonio, piense en el matrimonio, es una imagen de Cristo y la iglesia. Si tú estás casado y amas a tu esposa, ¿qué pasaría si no le hablas a tu esposa y no le escuchas? Amo a mi esposa, en verdad, créeme, pero no me interesa cuando ella habla. Yo simplemente la amo. Es un sentimiento. Decimos que amamos a Cristo, pero ¿nos importa lo que Él tiene que decirnos? Seguramente haces esto en tus relaciones humanas y lo haces con el Señor. ¿Por qué no haces tiempo para comunicarte con el Señor? Jerry Bridges escribe lo siguiente, es imposible vivir en santidad sin una gran comida constante y consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de estar en la palabra de Dios y la palabra debe de estar en nosotros. Vamos a ser prácticos. ¿Cómo se ve en la vida diaria? Bridges dice, una gran comida equilibrada de la palabra, lo que significa es pensar en esto. No simplemente es venir y sentarse y cada semana y escuchar, y eso es bueno, es un aspecto, pero aquí debemos de encontrar un balance espiritual. Tenemos que leer la Biblia también, pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. También debemos de tener un estudio personal, yendo profundamente en las profundidades de la palabra de Dios. También debemos de meditar en las Escrituras. Debemos de masticarla, pensar en ella y finalmente memorizar la Biblia. Recuerda, predicar, leer, estudiar, meditar y memorizarla. Así es como vamos a obtener que la palabra de Dios esté en nosotros. Nuestra responsabilidad es estar en la palabra y no hay atajos. Nosotros debemos de depender de la oración y de la palabra de Dios. Esto no es algo nuevo, esto es algo básico y simple para el cristiano.
Debes de estar en la palabra de Dios y debes de estar en oración todo el tiempo. Y a lo mejor vas a notar algo más que dice Juan aquí. Él no le dijo a los jóvenes, no has vencido al maligno, sino tú has vencido al maligno. El tiempo enfatiza los efectos presentes de una realidad pasada. En otras palabras, la victoria ya ha sido ganada. El maligno ha sido vencido. La victoria final está asegurada por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Por la victoria de Cristo Jesús, a través de la palabra nosotros podemos experimentar esa victoria. Un comentario escribe, esta posición de victoria sobre el diablo debe ser mantenida diariamente con una fe firme en Cristo y una lucha resuelta contra el diablo y sus tentaciones. Debemos de ponernos toda la armadura de Dios y debemos de tenerla lista todo el tiempo. Ese es el segundo grupo, los jóvenes. Ellos saben la doctrina, ellos saben la palabra. Eso no significa que viven en una forma perfecta. Pero aquí tenemos el tercer grupo, los maduros, y les llama Juan padres. ¿Cómo se ve uno que ha madurado espiritualmente? Juan hace exactamente la misma declaración dos veces acerca de los padres espirituales. Mira Juan 2:13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego en el 14 lo repite, os he escrito a vosotros. Parecería que es idéntico, pero no es. El 13 dice, os escribo a vosotros. El 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Si te fijas, el primero dice, os escribo. El segundo dice, os he escrito. Habla en pasado. Y este cambio ha causado debates. Algunos dicen que simplemente lo escribieron así. Algunos dicen que se refiere a otro escrito que él hizo antes. Y otros dicen que lo hicieron simplemente para mezclar el lenguaje. Yo creo que Juan está escribiendo de esta manera para introducir su manera de pensar, para seguir esta línea de pensamiento. Básicamente, el resto de lo que dice acerca de los padres espirituales es idéntico. Ustedes conocen al que es desde el principio. Más precisamente debería de decir, han llegado a saber. Aquel que es desde el principio se refiere a Jesús. Los padres son los creyentes más maduros. No solo se regocijan en su perdón y en su nueva relación con el Padre Celestial, como los bebés espirituales, pero también son como los jóvenes. Se regocijan en conocer la palabra de Dios. Pero la repetición de Juan y la descripción más profunda de Cristo como aquel que es desde el principio nos indica que los padres espirituales van más allá. No solo conocen la doctrina, sino que conocen íntimamente al Dios revelado en ella. El simple hecho de conocer la doctrina y luchar por ella puede ser un lugar frío y difícil para estar. Richard Mouet advierte acerca de esto. La madurez sin intimidad da como resultado un cristianismo rancio y sin alegría que produce deterioridad fácilmente hacia el legalismo y a veces incluso una gran caída en el pecado. Pero los maduros en realidad se regocijan en conocer a la palabra. Y luego, ¿qué hacen? Van a la doctrina y luego conocen al Dios de la doctrina más íntimamente y se gozan en Él. Y MacArthur nos ayuda también en este pensamiento. Nos dice, esto es cuando llegas al punto en que tu alma se regocija en el conocimiento de Dios. Ya no es la parte, es la suma de las partes. Y de alguna manera regresas a la relación nuevamente.
solo que es más completa, más rica y completamente informada por la sana doctrina para con Dios que está detrás de ella. Los padres espirituales la aman no simplemente porque es verdad, sino porque viene de Dios. Ellos han conocido a Dios más profundamente, al Eterno. Ese conocimiento llega a través de años de comunión. Ellos buscan esa relación, meditan en ella, buscan profundizar en esa relación. El Padre espiritual hace eco del Salmo 42:1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El término padres también sugiere cierta autoridad y liderazgo. Estos cristianos han crecido hasta el punto de liderar otros discípulos. Padres no necesariamente tienen una edad avanzada, sino una comunión estrecha con Dios. No necesitan ser grandes de edad. E incluso los padres también necesitan seguir creciendo. Ya no hay tiempo que necesitan crecer espiritualmente, no deben de estancarse. Como dice la Biblia, siempre debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Concluimos diciendo que la vida cristiana es una vida de crecimiento espiritual. Hemos visto 3 niveles: los niños, los jóvenes, los padres. Y déjame decirte que esto no es para que nosotros nos orgullezcamos y digamos que estamos en cierto nivel más arriba de otros. No, al contrario, Juan está peleando contra esta forma de pensamiento, las herejías pregnósticas. Algunos se sentían más que otros. Ellos pensaban que eran parte de un grupo elite superior y veían a los demás como cosa menor, como si fueran miembros de un grupo iluminado. No, el punto es de animarnos donde estamos para seguir creciendo. Donde quiera que tú estés, tienes que seguir madurando. Por eso Juan intenta madurar a la iglesia y yo intento animarte a ti también. Obedece al Señor, ama a los demás hermanos, crece en la palabra de Dios para que puedas resistir las falsas doctrinas. Estamos comenzando un año nuevo y mi oración es de que no estemos contentos donde estamos nosotros, sino que sigamos creciendo para conocer más a Dios más profundamente, que dependamos más del Espíritu Santo, que vivamos como el Señor Jesucristo. La Escritura dice que crecemos mediante el Espíritu Santo. Pablo dice en Filipenses 2:12 y 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. El poder viene del Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación, de trabajar en ellas con responsabilidad, tomarla en serio. Juan dice en Primera de Juan 3:2, ¿cuál es el resultado final? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias por esta mañana, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que tenemos en Él. Señor, ayúdenos a seguir creciendo, sirviéndole, aprendiendo más de usted, madurando. Pido para que cada uno de nosotros, Señor, en este año crezcamos, que nos dirijamos hacia la madurez. Y oro por aquellos que no le conocen, Señor, para que usted
abra esos ojos y les dé ese arrepentimiento que necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.